Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Juan 1, del 29 al 34. Escuchamos. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel bien que yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía porque he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que se baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues tenemos claro el testimonio de Juan. Este es el Hijo de Dios, Jesús el Señor. Dios mismo ha bajado y se ha hecho presente en nuestra vida. Ahora, volvemos a lo que hemos estado diciendo estas reflexiones anteriores. ¿Y cuál es el objetivo de todo eso? ¿Qué es lo que se busca? Que Dios baje y se haga presente en medio de nuestra historia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya nos lo decía muy bien Juan. Y lo decía al principio de este evangelio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Dios? Eso. A darnos una vida libre de pecado, a darnos una vida libre de todo aquello que nos esclaviza. El pecado nos esclaviza, el pecado no nos hace hijos, el pecado nos vuelve esclavos de un montón de pasiones internas. Jesús es un camino que nos libera de todas aquellas realidades que al final, en vez de darnos vida, nos da muerte. Y Jesús, esa presencia de Dios en medio de nosotros, eso es lo que quiere hacer. Y eso es lo que vino a hacer, a regalarnos una vida digna, una vida de hijos de Dios. En la primera lectura de este día lo dice muy bien también Juan. Estamos leyendo la primera carta de Juan. Y dice Juan en esta primera carta, capítulo 2, del 29 en adelante, dice: miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Esa es la clave. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos hijos e hijas suyos. Cuando somos hijos de Dios, nuestra vida se vive en un estado de gracia. Es triste, o por lo menos quizás siento yo que muchas veces cuando estamos muy supeditados en nuestra vida a regalarnos una identidad que no es la que Dios nos ha concedido, hay veces como que confundimos inclusive hasta interiormente nuestra vida. Me he dado cuenta como con mucha facilidad ante aquella frase que decimos que todos somos pecadores, nos sentimos tan ligados a ella que hay veces como que nos compenetramos tanto a esa palabra pecador que no damos paso a vivir nuestra vida en estado de gracia. Decir que todos somos pecadores es decir que todos somos débiles, que definitivamente estamos en camino de perfección, pero convencido estoy que la vida de cada uno de nosotros está tan llena de la gracia de Dios que todos los días nos levantamos en nuestra condición de hijos de Dios con un corazón abierto a Dios. Estoy convencido que todos los días nos levantamos como hijos de Dios que somos buscando la presencia de Dios. Muchas veces cuando decimos que todos somos pecadores, siento yo como que rápido nos identificamos tanto que hay veces unimos pecador con sinónimo de malo. Y mucha gente decir pecador es como sentirse que es muy mala. Yo no creo eso. Yo estoy convencido de que usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, que todos los días le abre el corazón al Señor y todos los días busca la santificación de Dios. Es un hijo o una hija de Dios que está en camino de perfección. Ya Dios en Jesucristo nos concedió esa gracia, esa condición de hijos de Dios. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús ha muerto por nuestros pecados para regalarnos nuestra condición de hijos e hijas de Dios. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad cristiana? Somos hijos e hijas de Dios.
Vivimos en ese estado de gracia. Esa es su identidad cristiana. Por lo cual, decirse que todos somos pecadores o decirse que yo soy pecador, es verdad. Soy pecador, pero no es sinónimo de malo. Decir que soy pecador no es que sea sinónimo de malo. Decir que soy pecador es que necesito siempre de esa presencia misericordiosa de Dios porque estoy en camino de perfección. Quien necesito siempre de la gracia de Dios para que mis debilidades no me dominen. Hay una frase muy bonita que también Juan va a decir ahora cuando nos habla de que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Juan, miren, aquel dice que me envió a bautizar con agua. Pero él dice, el que me envió me dice, aquel que veas que se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué nos ha concedido esa presencia de Jesús en nuestra vida? Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu habita en nosotros. Pablo lo va a decir de otra manera. Pablo va a decir, somos templos del Espíritu Santo. Es decir, esa gracia del Espíritu Santo habita en usted y habita en mí. Nuestra vida está llena de esa gracia del Espíritu. Es ahí que debemos dejar que ese Espíritu fluya en nuestra vida, para que esa gracia santificante que Dios nos regaló se manifieste en el mundo. Miren que la primera lectura también de este día de Juan lo decía así. Dice Juan, ya casi al final de la carta, dice, y todo aquel que tiene puesta la esperanza en Jesús, procura ser santo como Jesucristo es santo. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como que si no hubiera visto ni conocido a Dios. Si estamos convencidos de que esa gracia santificante, de la fuerza del Espíritu Santo, habita en mí y habita en ti, pues ¿qué significa? Que nosotros debemos vivir en esa gracia de Dios. Debemos dejar que esa gracia de Dios se manifieste. Santificar todos los días de nuestra vida con esa gracia que Jesucristo nos regaló. Vivir dejando que esa gracia se manifieste en nuestra vida. Ahí está en tu vida. Esa gracia del Espíritu está. No dejes, no apacigues esa gracia santificante que el Señor te regaló. Hay veces bajo la condición de que todos somos pecadores y bajo esa realidad de sentirnos pecadores, como que nos autodeterminamos. Y esa es la frase que quiero decir. Hay veces hay mucha autodeterminación en la vida nuestra. Y entonces estamos como creyendo que nuestra vida es un cúmulo de sentimientos malos. Convencido estoy que no. Convencido estoy que su vida es una gracia de Dios. Que en su vida reina esa presencia del Espíritu. Y que muchas veces en su vida la tentación o diversas realidades le ganan y posiblemente se deje dominar por alguna realidad y aparece el pecado. Pero hay que luchar, hay que dejar que esa gracia y esa fuerza del Espíritu todos los días se manifieste en nuestra vida para que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios siempre. Que todos los días nos levantemos con este convencimiento, que esa gracia del Espíritu habita en mí, que soy un hijo, una hija de Dios y que debo ser como tal y debo vivir como tal y debo dejar que ese Dios todos los días me fortalezca, me ayude, me dé esa fuerza que necesito para caminar en medio de la vida que el Señor me regaló. Ojalá que al cierre de este tiempo de Navidad, nuestra identidad cristiana se fortalezca y nuestra vida se fortalezca en Dios y para que seamos siendo verdaderos testigos del Señor. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.